Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvida, no. Me gusta su like, abajo la campanita, píquenle, púchenle. Los dioses dijeron, caballo que va. Al presidente, el tren se hizo realidad. Bueno, enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día de ayer. Mucha solidaridad de la gente, además de los apoyos de protección civil de las autoridades locales, estatales y federales. También lamentar el que hubo un accidente en Chiapas y perdieron la vida mujeres de el hermano país de Cuba, mujeres migrantes. Por eso vamos a seguir insistiendo en que se deben de atender las causas de la migración, los orígenes, ir al fondo y ya dejar la politiquería, pensar que los derechos humanos están por encima de las ideologías, que no se pueden mantener sanciones, bloqueos y que se tiene que ayudar a los países con más pobreza. Tiene que haber fraternidad universal. Además, esa es la única forma de enfrentar los problemas sociales, la migración, el consumo de drogas, la violencia, todo se origina, si lo analizamos bien, por la falta de oportunidades de estudio, de trabajo, por el abandono a los jóvenes. Son problemas que se originan por situaciones de pobreza, de desigualdad, de marginación, de exclusión. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. En el caso de la migración, para que junto con el gobierno de Estados Unidos se pueda llevar a cabo un plan para el desarrollo, para la cooperación en beneficio de los pueblos de Centroamérica, del Caribe, de otros países de América Latina, porque
en los últimos tiempos por el Darién, que es una zona muy peligrosa. Llegaron a pasar por los límites de Colombia y Panamá hasta 4,000 migrantes hacia el sur de México. Ya en la frontera de Chiapas, el número aumenta a 6,000 diarios. Y la semana pasada llegó a la frontera norte a 10,000 migrantes diarios. Pasan por México con muchos riesgos, violaciones a sus derechos humanos, bandas que secuestran a migrantes, asesinatos y desgracias por accidentes en el transporte, porque contratan camiones en mal estado, trailers. La tragedia de ayer en Chiapas fue en un camión de Redila. Todo esto manejado también por una mafia de traficantes de personas, pero en el fondo pues es la necesidad de salir a buscarse la vida, encontrar trabajo, bienestar, y hay que atender esas causas. Si no, solo son medidas de retención o medidas coercitivas, lo que se les ocurre a algunos presidentes de Estados Unidos, construir muros. Por eso reconocemos mucho lo que está haciendo el presidente Biden. Es el único de los últimos presidentes de Estados Unidos que no ha construido su muro. Lo que hay que construir son puentes de entendimiento y de colaboración para que la gente no se vea obligada a emigrar, que puedan ser felices en donde nacieron, donde están sus familiares, sus culturas. Y esto se puede lograr, lo podemos lograr si nos unimos para que no sigan pasando estas desgracias. Vamos a tener una reunión con funcionarios de Estados Unidos y también con cancilleres de países vecinos para tratar el tema migratorio en estos días, para ir a atender las causas, que es lo que siempre hemos estado manifestando y además haciendo, porque ayudamos. Estamos aplicando en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, en Cuba, en otros países de Centroamérica, del Caribe, el programa Sembrando Vida, ayudando
con becas a jóvenes, y en las evaluaciones que hacemos con estos apoyos logramos atemperar, reducir la migración. La gente se queda en sus comunidades porque nadie abandona su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces vamos a atender eso, quería informar, y tenemos que continuar luchando para que haya justicia en nuestro país y en todo el mundo. Vamos a abrir para preguntas. Empezamos aquí, 2, 3. Bueno, nos seguimos. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, esta mañana trascendió en medios de comunicación que Andrés Roemer, el exdiplomático mexicano, fue detenido en Israel. Preguntarle, presidente, si tiene información al respecto, y también preguntarle, ya que fue detenido y posiblemente sea extraditado a México, particularmente aquí en la Ciudad de México tiene denuncias en la Fiscalía Capitalina. Preguntarle si ya se flexibilizó este tema de las extradiciones con Israel, particularmente Andrés Roemer y Tomás Herón. Son dos personajes que la justicia mexicana está buscando y ha buscado que sean extraditados a México. Preguntarle este tema en primer lugar, presidente. Sí, hay esa información. Se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fundamentalmente en la creación de la llamada verdad histórica. La gente debe saber de que desaparecen a los jóvenes el día 26 de septiembre en Iguala. Se están analizando las causas, el móvil. Hay varias versiones de detenidos, de testigos protegidos, de hacia dónde se llevaron a los jóvenes. Y como se empezó a denunciar en esos días, a lo mejor no pensaban de que iba a haber tantas protestas. Se apuraron las autoridades de entonces para fabricar hechos que pues no sucedieron, o la mayoría de los hechos que se dieron a conocer no corresponden a lo que sucedió. Por ejemplo, de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y ahí los asesinaron. Todo esto ya quedó demostrado que no fue así. Y para crear esta llamada verdad histórica y tratar de darle carpetazo al asunto, decir, ya, se resolvió, pues detuvieron personas. Se piensa que unos responsables, otros no, y llevaron a cabo actos de tortura
y uno de los que participó en estas acciones deleznables de torturar fue este señor Cerón. Hay todas las evidencias. Esto complicó mucho las cosas porque se demuestra que hubo torturas y un juez le da libertad a los torturados, que algunos habían participado, otros no. Pero eso complicó aún más la investigación, porque el que ya está libre, porque demostró que fue torturado, ya, aunque haya participado por ese delito, no puede ser castigado. O sea, no solo fue indebido el procedimiento, inhumano y además injusto, ilegal, sino que enrareció toda la investigación. Ahí surge también un llamado pacto de silencio para que los que habían participado o tenían información se callaran. ¿Cómo sellan este pacto? Pues con amenazas o con impunidad, ofreciéndoles protección. Entonces, hizo mucho daño esto. Entonces, son dos momentos. Uno, cuando se cometen los crímenes, y el otro momento, cuando se elabora toda la información falsa, en muchos casos, para darle carpetazo al asunto. Entonces se hacen responsables entonces de esta investigación el anterior procurador Murillo Karam y el señor Cerón como representantes del gobierno. El señor Cerón se fuga porque hay órdenes de aprehensión y se va a Israel, y allá se encuentra y nos ha costado trabajo que lo extraditen. Se excusan en que no hay acuerdo de extradición entre México e Israel, pero es un asunto de violación a derechos humanos. Le he enviado 2 cartas a 2 primeros ministros de Israel. Hace poco hablé del tema. De ahora, porque también este señor que está acusado de presuntos actos de acoso sexual y de otros delitos, se fue allá a Israel. Entonces, hoy nos informaron que en este caso ya se concedió o se va a permitir la extradición, pero en el caso del señor Cerón no hay todavía una respuesta. Y yo sigo insistiendo en el gobierno de Israel de manera respetuosa de que ellos no pueden, nadie puede ni debe proteger a quienes violan derechos humanos, a quienes torturan
nadie. Entonces, ojalá y se proceda en el caso del señor Cerón. Eso es lo que puedo comentar. Muy bien, presidente, gracias. En un segundo tema, presidente, habló aquí, expuso el tema de este lamentable accidente donde perdieron la vida mujeres migrantes cubanas. Preguntarle, presidente, la próxima semana hay una reunión con representantes de Estados Unidos. Preguntarle, presidente, ha externado el día de hoy y en muchas otras ocasiones que la postura de México siempre es buscar atender las causas para atender el fenómeno migratorio. ¿Cuál será la actitud o el planteamiento con el que llegarán las autoridades estadounidenses? Porque recordemos que en los últimos días se ha soltado esta guerra de declaraciones con tintes políticos que buscan ganar votos. Si cree que estas presiones de declaraciones hayan cambiado la postura considera que puedan cambiar la postura de los representantes estadounidenses que vengan la próxima semana. ¿Cuál será el planteamiento de México en esta reunión? Y si nos pudiera confirmar qué representantes estadounidenses estarán visitando nuestro país la próxima semana. Bueno, vienen representantes hoy mismo, vienen un asesor económico de la Casa Blanca, del presidente Biden, pues creo que como a las 10, 12, no tengo exactamente la hora, y va a haber un encuentro también entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México en estos días para tratar temas como la migración, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo. Y hay una colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos en todos los temas. Es buena la relación. Sin embargo, como tú lo mencionas, como hay elecciones en Estados Unidos, estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro. Quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el tema del fentanilo para acusar a México son republicanos. Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense y saben muy bien de que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios, no lo han resuelto, el grave problema del consumo del fentanilo, por el que pierden la vida 100,000 jóvenes cada año. Entonces, son tan chuecos que lo único que hacen es voltear a ver hacia México y culparnos a nosotros. Son expertos, especialistas en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Políticos sin principios, sin ideales, deshonestos, oportunistas, no son capaces de la autocrítica y de ir también a las causas. ¿Por qué
tanto consumo de droga en Estados Unidos? ¿Por qué los jóvenes en Estados Unidos toman ese camino? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? ¿Que no tienen un problema de convivencia en armonía? ¿Que no les afecta la desintegración de las familias? ¿Que no afecta el que la educación y la salud son privadas y no son servicios públicos gratuitos? ¿Que no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿Que no es que les falta entregar, ofrecer, dar más amor a los jóvenes? ¿Qué están haciendo para atender a los jóvenes? Porque aquí se atiende a los jóvenes. Aquí estamos entregando 12 millones de becas a estudiantes. Aquí hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene trabajo y no está estudiando, se le contrata como aprendiz y se le paga un salario mínimo. Y se capacita en el comercio, en una empresa, en un taller, en el campo, en la ciudad. Entonces hay que atender las causas. Y tienen ellos el ejemplo de ese gran presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué hizo Roosevelt cuando la crisis de los años 30 del siglo pasado le dio a todos los estadounidenses trabajo? Les daba salario mínimo para que no hubiese desempleo, entre otras medidas. Y así sacó a su pueblo adelante, así sacó adelante esa gran nación en momentos críticos. Pues eso es lo que deberían de estar pensando los legisladores de Estados Unidos. Así lo estará planteando con los representantes de Estados Unidos que vengan. Así se los he venido planteando desde hace tiempo. Ofrecen que van a ayudar a los pueblos pobres de Centroamérica, del Caribe. No autorizan nada. El otro día es de risa, si no fuese un asunto tan serio, ¿no? Pero resuelven un bloque de senadores del Partido Republicano no autorizarnos $50 millones, porque según ellos, de manera falsa, mentirosa, nosotros no estamos haciendo nada para combatir el tráfico de drogas, cuando todos los días estamos combatiendo el tráfico de drogas y por razones humanitarias ayudando a Estados Unidos, porque no queremos que fallezcan los jóvenes de este país vecino, hermano. Pero, a ver, una sanción
No le vamos a autorizar 50 millones. Si no les hemos pedido nada. Nada. Antes daban esos 50 millones, porque tampoco daban mucho. 50 millones de dólares, ¿cuánto es en peso? Ahora que está el superpeso. $850 850 millones de pesos. 850. No es ni, a ver, solo en el Jóvenes Construyendo el Futuro son 25,000 millones de pesos al año. ¿Cuántos son 800? ¿Qué porcentaje? Serían 2.500 si fuese 10%, ¿no? 250 si fuese 1. O sea, son como 4% del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, de un solo programa. Antes enviaban eso y helicópteros artillados, el Plan Mérida, armas. No, nosotros lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, que procuren que haya empleos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Ahora estaba viendo que ya no están autorizando el apoyo para la guerra en Ucrania, pero ¿cuánto han destinado a la guerra de Ucrania? 30, 50 mil millones de dólares para la guerra, que es lo más irracional que puede haber y dañino. Entonces, sí tienen que ir modificando sus estrategias y aprender a respetar. Muy bien. Ya no es el tiempo de que ninguneaban a las autoridades mexicanas. Muy bien, presidente. Por último, preguntarle, este año, presidente, se conmemoran 55 años del movimiento de 1968. Hoy, 2 de octubre, hay manifestaciones para conmemorar la lucha de los estudiantes que pedían en su momento libertad y democracia, y también para rechazar la violencia de la que fueron víctimas el 2 de octubre en Tlatelolco aquel año. Presidente, su administración tomó una decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial. En los años 90, el hijo del general Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa en 1968, entregó documentos a Julio Scherer que se publicaron en un libro que se llama Parte de Guerra, documentos oficiales de la operación en aquellos años. En esos documentos que entrega el secretario se hace una entrevista ficticia en la que responde 10 preguntas. En una de esas preguntas habla de que existía una falta de equilibrios entre el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de la Defensa Nacional, que también pudo haber llevado a los hechos que ocurrieron en el 2 de octubre.
En esos documentos se habla de que el ejército tenía la orden de no abrir fuego a menos de que cayeran 5 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. Recientemente se han analizado los videos y se ve que los elementos de la Sedena ingresan por la zona arqueológica y no ingresan disparando. Se habla de que el Batallón Olimpia, que estaba formado por elementos del Estado Mayor Presidencial, con elementos de la Dirección Federal de Seguridad, entre otras corporaciones, fueron los que abrieron fuego. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se ha documentado. Julio Scherer, Elena Poniatowska, González de Alba han escrito sobre este tema. Preguntarle, presidente, su administración decidió disolver el Estado Mayor Presidencial. Se hablaba de que en ese entonces había falta de equilibrios. Cuando usted llegó al gobierno federal, ¿encontró esta situación en la Sedena, que había una falta de equilibrios, había división entre los elementos de la Sedena con los elementos del Estado Mayor Presidencial? El gobierno capitalino decidió desaparecer el cuerpo de granaderos, usted decidió disolver los elementos del Estado Mayor Presidencial. Preguntarle, presidente, ¿encontró esta situación? ¿Ya no hay una falta de equilibrios entre los elementos de la Sedena que pudiera provocar que haya una división que desencadene una situación como la del 68? Preguntarle a propósito que es 2 de octubre, presidente. Bueno, 3 cosas. Primero, que la actuación del Ejército en momentos difíciles, reprobables, que han incluso manchado a esa institución tan importante para mantener la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra nación y también para conseguir la seguridad interior, cosa que se ha hecho de parte del Ejército con lealtad, y debemos de tomar en cuenta que el Ejército mexicano surge de un movimiento revolucionario, surge para restablecer la legalidad después de un golpe de Estado. No es un ejército como otros, es un ejército popular. Los soldados son pueblo uniformado, eso tiene que tomarse en cuenta. Bueno, también considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa en casos como eso, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. Gustavo Díaz Ordaz. Primero. Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. Son esos testimonios a los que haces mención, que llevaron a escribir un libro a don Julio con Carlos Monsiváis. Y yo tengo, ya lo he explicado, pues un testimonio. En una ocasión el ingeniero Cárdenas me platicó de que en 1969, después del 68,
después también del asesinato de Carlos A. Madrazo. Él llegó a casa de su papá, del general Cárdenas, y venía saliendo Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa, y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que si a qué había ido el general García Barragán. Y el general Cárdenas le contó al ingeniero de que había ido a decirle, llorando, de que en lo del 68 había participado el Estado Mayor y que la culpa se la habían cargado al ejército y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explota el avión en el que iba Carlos Madrazo. Que esto se lo confiesa el general García Barragán llorando al general Cárdenas. Luego salieron estos testimonios, no sé si antes o después, pero yo me acuerdo perfectamente. Es más, hasta lo escribí en su momento, en un libro. Y lo tercero, sobre los equilibrios, había una realidad, era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial. Tenían prácticamente secuestrado al presidente. Iba el presidente a algún lado y rodeado. Estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores. Era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa, porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia. Pero si fuese poco, eran 8,000 elementos. Imagínense, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Ahora me cuidan 15 compañeras, ¿no? Que jóvenes. ¿Y de qué me cuidan? Pues de que no me vayan a apachurrar. Que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto, porque me jalan del cuello. Nada más eso, porque no son elementos de seguridad, es para ayudarme, ¿no?, en los actos. Pero eran 8,000 que manejaban aviones, helicópteros, equipos muy sofisticados, todo. Entonces decidimos que todos esos elementos pasaran a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Y todos pasaron a la Secretaría de la Defensa. Y tengo que decir que no me costó mucho. Di la instrucción desde que estaba el general Cienfuegos. Le dije que se fuera preparando
porque tenía yo esa intención. Y como son los altos mandos leales al presidente, ya cuando entré se aplicó la instrucción de que desapareciera el Estado Mayor. Tenemos ahora un ejército leal, sobre todo al pueblo, a las instituciones, porque yo creo que la lealtad tiene que ser a los ideales, a los principios, lealtad al pueblo, lealtad a la patria. La lealtad a las personas a veces o casi siempre es muy relativa y se puede caer en la abyección, en el servilismo. Tenemos que procurar siempre que haya lealtad al pueblo y a la patria. Entonces, es un ejército que está cumpliendo 5 misiones, es importante que se conozcan, son las misiones que por ley tiene encomendada el ejército. La primera es la seguridad de la nación, de su territorio, la defensa de la soberanía. La segunda misión es la seguridad al interior, que se limitaba básicamente a garantizar seguridad en instalaciones estratégicas, puertos, aeropuertos, instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, esta segunda misión se ha ampliado porque la Secretaría de la Defensa ha estado ayudando y conduce todo el proceso de formación de la Guardia Nacional. Y antes de que yo termine, voy a volver a enviar una iniciativa porque quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se manejó sin disciplina, sin profesionalismo, se corrompió. De ahí salió García Luna y otros. Sería muy lamentable que hemos creado la Guardia Nacional, que está funcionando muy bien, tiene 120,000 elementos, se han construido más de 400 cuarteles, está en todo el país. Ayer que pasa este accidente lamentable en Madero, ahí está la Guardia Nacional, ahí está la Secretaría de la Defensa en auxilio del pueblo. Entonces, no quiero que quede dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Gobernación, porque no ha sido buena la experiencia y no es militarizar. También aquí hay que decir que desde hace algún tiempo ya en la academia militar, en las escuelas, se imparten materias sobre derechos humanos, se aplica el correcto uso de la fuerza, se evita la represión. Además, no ha habido órdenes para masacrar, para reprimir, para torturar
desaparecer a nadie. Y cuando se cometen errores, a diferencia de lo que sucedió cuando Ayotzinapa, que algunos elementos, no el ejército, participaron o no actuaron adecuadamente, en vez de que se les juzgara porque lo que hace 1, 2, 3, 10, 20 elementos de una institución contrario a la legalidad y de manera injusta, no tiene por qué manchar a toda una institución. Entonces, no se oculta nada. El que comete un error es castigado. La tercera misión es la que tiene que ver con el apoyo en lo social. Y esto también se ha cumplido con creces. La Secretaría de la Defensa nos ayudó junto con Marina a distribuir 200 millones de dosis de vacunas por todo el país, hasta los pueblos más apartados. No solo a distribuir las vacunas, a aplicar las vacunas. México fue el único país que en 5 meses vacunó a todos sus adultos mayores con una dosis, por el despliegue de todo el sector salud y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. La misión 4 es la que se está reforzando como nunca, porque tiene que ver con la contribución de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. ¿Cuándo habían participado tanto los ingenieros militares en construcciones de obras en beneficio del desarrollo de México? Nunca. El aeropuerto Felipe Ángeles. De una vez aprovecho para decir que el día 1 de diciembre vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum, también construido por los ingenieros militares. La conducción del Tren Maya es la obra más grande que se está construyendo en el mundo, a cargo también de la Secretaría de la Defensa. Están terminando un distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, en Nayarit, de 40,000 hectáreas. Han construido ya 2.500 sucursales del Banco del Bienestar. Gracias a eso, el Banco del Bienestar es el banco que tiene más sucursales en el país. Primer lugar, donde se dispersan todos los apoyos para adultos mayores, becarios, campesinos, pescadores, por la construcción de estas sucursales. Hablaba yo de 400 cuarteles construidos por ellos, por los representantes de la Secretaría de la Defensa. Esa es la cuarta misión. Y la quinta es la aplicación del plan DN3, el apoyo en casos de desastres, cuando hay inundaciones, cuando hay temblores. Este caso de ayer lamentable en Ciudad Madero, ahí están. Entonces, sí es un ejército que ayuda al desarrollo de México, que ayuda al pueblo de México, que es parte del pueblo de México.
y por eso se tomó también la decisión de quitar al Estado Mayor Presidencial, porque era como un poder paralelo, había una dualidad de poderes y lo voy a decir, los del Estado Mayor eran como los fifís. Al interior de la defensa, alimentación importada, especial, ganaban muchísimo más, era una élite y se sentían por encima de oficiales del Ejército y también de la Armada de México. Entonces, por eso se terminó con lo del Estado Mayor. Y tengo que agradecerles a muchos elementos del Estado Mayor que no opusieron resistencia, que aún con este sistema de privilegios nunca dejaron la disciplina y lo demostraron, porque cuando se les dijo a la defensa cumplieron. Otros se fueron a trabajar en seguridad con particulares, pero sin problema. Bien, creo que sí te contesté, ¿no? ¿Qué tal, presidente? Buen día para todas y todos. Carlos Guzmán, de 4 Media de Veracruz.